Era un martes. La bomba de cuarto pitó suavemente al ritmo del monitor cardíaco. Fuera de la ventana del hospital, la lluvia de Seattle dibujaba líneas torcidas por el cristal. Estaba a mitad de la cuarta ronda de quimioterapia, ahora calvo. Más débil de lo que jamás había estado, pero aún atado a las rutinas. Correo electrónico a las 7:00 a.m., incluso desde una cama de hospital. Esa mañana, había un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. Asunto. Actualización con respecto a su función. Lo abrí sin pensar. Era de RRHH, ni siquiera de mi gerente. Un bloque genérico de texto corporativo formateado como una revisión de desempeño. Como parte de una realineación organizativa más amplia bajo nuestro nuevo liderazgo, su puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sin mención a mi licencia médica. Ningún agradecimiento por 18 años de servicio. Solo una copia automática a nómina, un número para llamar para cobra y una línea sobre recursos de transición. Lo leí 2 veces. Luego, una tercera vez. No había firma. Solo, equipo de operaciones de RRHH. Las náuseas que siguieron no tenían nada que ver con la quimio. No le dije nada a la enfermera cuando entró. Solo sonreí levemente y pedí más agua. Mis manos temblaban, pero las mantuve debajo de la manta. Cerré mi computadora portátil. Eso fue todo, pensé. Después de casi 2 décadas, 18 años de resolver incendios a las 2 a.m., incorporar a cada desarrollador junior que alguna vez contrataron, reconstruir su plataforma central desde cero 2 veces y tomar una licencia médica con un pronóstico que nadie quería decir en voz alta, este era el final. Sin visita, sin llamada. Solo un correo electrónico de 6 oraciones y un inicio de sesión revocado. Observé la lluvia difuminar el horizonte hasta que mis ojos dejaron de enfocar. En algún momento, me quedé dormido sin querer. Soñé con pizarras blancas, con salas de conferencias sin ventanas, llenas de personas demasiado jóvenes para recordar la arquitectura que ayudé a diseñar. Cuando me desperté, el correo electrónico todavía estaba abierto en la pantalla. Lo miré de nuevo durante un buen rato antes de finalmente presionar archivar. La máquina a mi lado volvió a sonar. Suavemente. Estable. Yo no. Las enfermeras se dieron cuenta antes que yo. Dijeron que había estado callado ese día. Más callado de lo habitual, simplemente acostado allí, con los ojos abiertos, sin reaccionar a los controles de Urdo o las comidas que nunca toqué. Una de ellas agitó una mano frente a mi cara para ver si estaba dormido. Parpadeé. Apenas. En verdad, estaba despierto. Simplemente no me quedaba nada que decir. 18 años. Eso es lo que les di. No por obligación, sino por convicción. Creía en el trabajo. Creía en la misión. Creía que la lealtad aún significaba algo en la América corporativa. Estaba equivocado. Recordé las noches tardías comiendo comida fría en mi escritorio, mientras todos los demás se iban a casa. Recordé quedarme después de las reuniones generales para responder preguntas de los nuevos empleados que no entendían el sistema que construí. Recordé volar en vuelos nocturnos para arreglar cosas que los ejecutivos habían roto con una mala decisión. Recordé guiar a mi gerente a través de su primer paquete de ascenso. Ella lloró cuando lo recibió. Nadie lloró por mí. Después del correo electrónico, el silencio se hizo un peso. Ninguna llamada de mi director. Ningún mensaje del CTO. Ni siquiera un correo electrónico de cortesía del departamento legal. El chat del equipo fue borrado de mi nombre esa tarde. El acceso fue revocado antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando las baldosas del techo durante horas, trazando las grietas como si fueran mapas. Una enfermera preguntó si quería encender la TV. Negué con la cabeza. A las 3:45 p.m., alguien de facturación dejó una factura del hospital. Ella sonrió y dijo, ¿día difícil? Asentí. Ella no se imaginaba. Mi habitación estaba llena del zumbido bajo de las máquinas, el arrastrar de los zapatos de las enfermeras en el pasillo y el eco de todo lo que había hecho que nadie parecía recordar. No necesitaba aplausos. Nunca los tuve. Pero pensé que tal vez, solo tal vez, alguien se despediría. No lo hicieron. En cambio, la compañía que ayudé a construir me trató como un mal activo en una hoja de cálculo, algo que debía limpiarse en el segundo trimestre. Reestructuración. Lo llamaron. Lo llamé lo que era. Borradura. Del tipo que no puedes lamentar porque no es lo suficientemente fuerte como para enterrar. Lo suficientemente silencioso como para olvidar. Se presentó en la Asamblea Municipal de las Fiestas como una charla TED que no terminaría. Nuevo CEO. MBA de Harvard. Antiguo favorito de VC. Acababa de cumplir 38 años. Sus diapositivas estaban llenas de frases como modernización cultural, alineación tecnológica de primera,
Y recorte estratégico. Usó palabras como disrupción, de la forma en que la gente usaba la sal, en todo. Usaba zapatillas de deporte con trajes, y se refirió a nosotros, el personal que había mantenido la compañía solvente durante décadas, como operadores heredados, como si fuéramos un plugin obsoleto que no podía esperar a desinstalar. Apenas hizo contacto visual conmigo la primera vez que nos presentaron. Alguien de producto murmuró mi nombre y mi cargo. Había sido director de integración de sistemas durante 5 años. Más tiempo del que este tipo había estado fuera de la escuela de startups. Asintió distraídamente, ya mirando más allá de mí. He oído grandes cosas, dijo, pero el tono hizo que sonara a formalidad. Su atención ya estaba fija en los líderes de producto más jóvenes agrupados cerca del carrito de cerveza fría. Pasó el resto de la reunión hablando sobre refrescos de la cultura y la renovación de la composición del equipo. Gente como yo, ya no estaba en la sala cuando se tomaban las decisiones. No realmente. Estábamos en la sala como recordatorios, al menos para él, de cómo solían ser las cosas. En enero, le envié por correo electrónico un breve resumen sobre una importante actualización del sistema que había diseñado antes de la pandemia. Limpio, bien probado, escalable. Nunca obtuve respuesta. Ni siquiera un recibo de lectura. En marzo, su jefe de personal organizó un Zoom para toda la compañía sobre agilidad y alineación. No fui invitado. Cuando me fui de baja médica, no supe nada de él. Ni una tarjeta. Ni una nota. Ni una sola línea de reconocimiento. La primera interacción real que tuve con el hombre fue por medio de un correo electrónico de 6 líneas que recibí de RR. Mientras estaba conectado a un gotero en una habitación de hospital. Él no lo firmó. Él no tenía que hacerlo. Comenzó con el error de Slack. Sesión cerrada. Sesión expirada. Reautenticación fallida. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Revisé el correo electrónico. Mismo mensaje. Acceso denegado. Contacte a su administrador. No me sorprendió. Después del correo electrónico de despido, esperaba que los sistemas se cerraran tras de mí como la puerta de una bóveda. Pero fue más exhaustivo de lo que anticipé. Revocaron todo. Mis carpetas de trabajo, los diagramas de arquitectura que había construido desde cero, incluso los archivos personales que tontamente había guardado en mi directorio Sandbox, escaneos de certificados de nacimiento, recibos, algunas fotos de un lugar remoto que nadie recordaba, todo desaparecido, no borrado, solo bloqueado. Mis huellas dactilares limpiadas del servidor. Abrí una ventana de terminal en mi computadora portátil personal, más por costumbre que por esperanza, e intenté algunos pings silenciosos a antiguas instancias de desarrollo. La mayoría estaban muertas, fuera de servicio o bloqueadas detrás de MFA, pero una respondió. DevOps, Archive, Internal. Un nodo olvidado enterrado dentro de un espejo de cumplimiento que había configurado hace 8 años durante un ataque de pánico por una auditoría. Baja prioridad. Nadie lo usó. Lo había mantenido vivo por superstición y nunca llegué a darlo de baja. Todavía estaba activo. Y, lo que es más importante, todavía conectado. Inicié sesión. Sin rechazo. Mis credenciales aún funcionaban. Enterrado profundamente en el interior, había una antigua caché de registro de integración. Sin indexar. Nunca migrado cuando cambiaron los sistemas. Hice clic lentamente, esperando polvo. Pero los registros no estaban polvorientos. Fueron actualizados. Recientemente, alguien había estado enviando nuevos datos de proveedores a través de una ruta heredada. Alguien que sabía cómo evitar las nuevas capas de auditoría. Alguien lo suficientemente descuidado como para usar un túnel antiguo que asumieron que nadie vigilaba. Pero yo estaba mirando ahora. Habían hecho un corte limpio cuando me echaron. Pero se perdieron una vena. Y todavía estaba sangrando. No estaba buscando nada específico. Principalmente solo estaba desplazándome. Por vieja costumbre. Registros apilados como ladrillos. Marcas de tiempo avanzando en limpia monotonía. La mayor parte era solo ruido. Latidos del corazón del sistema. Pings de mantenimiento. Infraestructura enterrada que nadie recordaba excepto yo. Entonces, algo me llamó la atención. Una solicitud de API financiera con fecha de 3 semanas antes de mi despido. Enrutamiento no estándar. Sin centro de costos. Hice una pausa. Lo abrí en un visor de texto y me desplacé por la carga útil. Código de proveedor que no reconocía. Parámetros de Shell donde deberían estar los nombres de empresas. Token de aprobación firmado por un gerente junior con el que no había hablado en meses. No pintaba bien. Ejecuté un grep en los registros archivados. Más coincidencias. 12 extracciones financieras en total. Todas enrutadas a través de APIs de puerta trasera que había desaprobado hacía años. Pero aparentemente alguien las revivió.
silenciosamente. No se levantaron banderas porque evitaron la pila de informes. Las cantidades no eran enormes individualmente. 50.000 grandes aquí, 70 allí. Pero se sumaban. Casi medio millón en gastos aprobados, sin facturas correspondientes, sin documentación en el sistema oficial de gestión de proveedores. Quienquiera que haya hecho esto contaba con dos cosas: que nadie recordaría los viejos túneles y que la única persona que lo hizo ya se había ido. Se suponía que debía haberme ido. En cambio, estaba acostado en una cama de hospital, tirando de los hilos de la arquitectura que había construido con mis propias manos, observando cómo comenzaba el desenredo. Ninguno de los nombres que figuran en los tokens tenía ninguna autoridad de acceso real, no a menos que alguien hubiera escalado sus permisos manualmente. Y ese tipo de anulación solo se había hecho a través de un sistema, el mío. Pero no aparecía en ninguno de los registros conocidos, lo que significaba que había otro lugar para buscar. Se llamaba Sentinel-2, pero solo 3 personas habían usado ese nombre: yo, el jefe original de cumplimiento, y una contratista tranquila llamada Paula que se fue durante la pandemia y nunca miró atrás. Lo construimos en 2015 durante el segundo pánico de auditoría, cuando Finanzas se dio cuenta de que la mitad de los flujos de trabajo de la empresa no estaban documentados. No era llamativo, sin paneles ni alertas de correo electrónico, solo un servicio de escucha silencioso que capturaba todo: registros de acceso, flujos de aprobación, cambios de roles y activadores de puntos finales. Técnicamente fue dado de baja en 2019. Ya no se mantenía, ya no se financiaba, pero nunca lo apagué. Lo mantuve actualizado. Ejecuté comprobaciones de estado silenciosas cada trimestre, y mantuve un nodo de canal oculto vinculado a mi entorno de desarrollo personal, por si acaso. Todos los demás olvidaron que existía, pero yo no. Me conecté tarde esa noche. El indicador de inicio de sesión aún funcionaba. La UI era de la vieja escuela, basada en texto, pero conocía los atajos. Navegué a los registros de acceso de roles y extraje los últimos 90 días. Ahí estaba. Un cambio de permiso en cascada emitido desde la cuenta del asistente del CTO, autorizado por un nuevo grupo de políticas creado por el jefe de personal del CEO, el mismo grupo que canalizó esos pagos de proveedores no rastreables. Alguien había construido un punto ciego en el sistema, un túnel suave a través de las entrañas del cumplimiento. Pero Sentinel-2 lo había visto todo: cada pulsación de tecla, cada escalada, cada anulación que debería haber activado una alerta. Pero no lo hizo. Y lo mejor de todo, tenía marcas de tiempo y huellas dactilares de sesión. Esto no era solo una mala política. Fue intencional. Y comenzó meses antes de la reestructuración. Antes de que el SEO me hubiera dicho nada. Antes del correo electrónico. Antes del recorte. Saqué una exportación de Sentinel-2 y la ordené por nombre de proveedor. Docenas aparecieron que no coincidían con nada en el libro mayor formal de la compañía. Algunos tenían marcadores de posición genéricos: Core Supply, Extech Distribution, Plaza Systems, nombres tan vagos que podrían pasar desapercibidos. Pero los números de ruta contaban otra historia: múltiples transferencias, diferentes nombres, mismo destino de cuenta. Ejecuté referencias cruzadas a través de una herramienta de registro de Shell pública que usé una vez durante una revisión de cumplimiento de proveedores. Los resultados me helaron. 6 compañías, todas incorporadas desde el mismo buzón de Delaware, todas formadas dentro de una ventana de 2 semanas, todas listadas bajo gerentes anónimos de LLC, con información de contacto reciclada. Cada uno coincidía con un rastro de pago registrado en Sentinel-2. Ninguno de ellos es anterior al nuevo CEO. Esa fue la parte que me dejó helado. Porque las corporaciones fantasma no lo siguieron a la compañía. Fueron construidas antes de que él llegara aquí. Meses antes. Lo que significaba que o bien alguien en la línea ejecutiva sabía lo que se avecinaba, o alguien había orquestado su llegada como parte del plan. Fue entonces cuando noté algo más. Los pagos no solo estaban saliendo. Algunos estaban regresando internamente. Pequeños honorarios de consultoría, dirigidos a cuentas de empleados inactivos. Perfiles de RR, HH, marcados como en espera o licencia temporal, la mayoría creados durante las congelaciones de contratación. Fantasmas digitales. Proveedores fantasma alimentando a empleados fantasma. Y un nombre apareció en 3 transferencias diferentes. El ex jefe de estrategia del CEO de su última compañía, un nombre que nunca apareció en nuestro organigrama público. Pero Sentinel-2 lo había capturado. Una organización en la sombra, oculta a plena vista, financiada desde dentro, saneada a través de la reestructuración, y tenía todo el flujo registrado. El mensaje llegó a las 2:14 a.m. Oye, ¿estás despierto? El remitente era Malik R. No había hablado con él en meses.
Habíamos trabajado codo a codo durante casi una década. Yo en infraestructura, él en análisis. Inteligente, imperturbable, leal a la misión incluso cuando ésta no le correspondía. Algunos de mis paneles se pusieron oscuros la semana pasada, escribió. Reconstruí uno. Los registros son raros. Respondí. ¿Alguna vez has oído hablar de Sentinel-2? 3 puntos. Luego, santo cielo. ¿Lo mantuviste funcionando? Establecimos una línea segura. 30 minutos después, Malik estaba compartiendo pantalla desde su cocina, con una sudadera con capucha sobre la cabeza y el arte de su hijo pegado a la pared detrás de él. Estoy viendo los mismos patrones, dijo. Cadenas de aprobación que no existen. Rastros borrados. Fondos presupuestarios marcados como fondos piloto internos, pero nadie sabe qué están piloteando. Parecía cansado, nervioso. Alguien está tratando de borrar sus propios rastros. Y ahora, creo que estoy en la lista. Le conté todo. Sentinel, los registros de acceso, los proveedores fantasmas, el rastro de cumplimiento. No pestañeó. Está bien, dijo. Entonces, ¿cómo profundizamos sin que nos atrapen? Fue algo extraño. Planear una insurrección silenciosa desde una cama de hospital, con la vía intravenosa todavía pegada a mi mano, asociándome con alguien a quien una vez fui mentor y que ahora tenía más que perder que yo. Pero Malik no se inmutó. Yo me quedaré adentro, dijo. Tú trabajas la red en la sombra. Construiremos algo que no puedan borrar. Por primera vez desde el correo electrónico, sentí algo parecido a la firmeza. No esperanza, exactamente, pero tracción. Necesitaba estar seguro. Hasta ese momento, cada migaja de pan que había encontrado había sido reaccionaria. Cosas que dejaron atrás. Errores que no creían que nadie notaría. Pero ahora quería ver si todavía estaban observando. Si la brecha seguía activa. Si el sistema todavía estaba siendo utilizado. Así que puse un cebo. Un proveedor llamado Virelia Logistics. Un nombre que inventé sobre la marcha. Sin historial. Sin huella en línea. El tipo de nombre que suena lo suficientemente plausible como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente único como para levantar las cejas si se ve por ahí. Creé un formulario de requisición falso utilizando credenciales de una cuenta de entorno de pruebas, aún técnicamente adjunta a mi rol de administrador de cumplimiento. Lo marqué con la hora, lo enruté a través del proceso de aprobación simulado y lo registré en un centro de costos no estándar enterrado dentro del libro mayor de gastos de marketing. Entonces esperé. Día 1, nada. El día 2, inicié sesión en Sentinel-2 y vi un ping. Virelia Logistics había sido marcada para una incorporación acelerada en la cola de admisión de adquisiciones. No solo fue visto, fue recogido, procesado y activamente enrutado para su aprobación. Alguien dentro había olido el cebo y había mordido con ganas. Revisé los metadatos de la entrada. Iniciado por un director asistente de adquisiciones al que no reconocí. Con fecha y hora de las 2:40 y 2 p.m. Revisado 19 minutos después, por alguien que usaba un alias de sistema vinculado a la organización en la sombra. Habían intentado incorporar a un proveedor que no existía en realidad. No hicieron preguntas, no lo verificaron. Simplemente asumieron que era seguro porque pasó los marcadores de firma correctos, los que el sistema real ignoró, pero Sentinel-2 siempre capturó. Ese fue el momento en que lo supe. El problema no era solo turbio. Estaba automatizado. Habían construido una máquina, y todavía estaba funcionando. Su nombre era Anita Chowdhury. Habíamos trabajado juntos durante la tormenta de fuego de cumplimiento de 2017, cuando un acuerdo de adquisición, heredado casi se revierte en la Junta. La había mantenido fuera de problemas con una auditoría forense que realicé en 72 horas. Ella me dijo entonces, si alguna vez necesitas un favor, llámame. Así que lo hice. No envié documentos. Todavía no. Solo un mensaje a través de Signal. Es serio. Falsedad financiera. Fraude de proveedores. Bucles de firma. Tengo pruebas. Pero necesito ojos que no se inmuten. Ella respondió en una hora. Envíame una entrega. Solo encriptado. Sin rastro. Lo miraré esta noche. Empaqueté los registros, selectivos, limpios, sin pistas falsas, y los enruté a través de un túnel privado que ella había establecido cuando dejó la empresa. 30 minutos después, ella llamó. Jesús, dijo ella. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 6 meses. Tal vez más. ¿Y estás seguro de las firmas? Huella digital digitalizada. Los ID de sesión coinciden. Silencio en la línea. Luego, un suspiro silencioso. Hay hilos aquí. Serios. Implicaciones a nivel de la SEC si se conectan a las presentaciones trimestrales. Lo mantendré fuera de registro. Pero si esto se abre,
Necesitarás protección. No dije nada. Ya estaba demasiado adentro para tener protección. Anita continuó. Empezaré a hacer coincidir las cubiertas de los proveedores. Si tienes razón, alguien está lavando dinero a través de la propia estructura de cumplimiento de la empresa. No alguien, dije. Ella se dio cuenta enseguida. ¿Crees que es el CEO? Creo que empieza con él. O termina con él. De cualquier manera, sus huellas dactilares están demasiado cerca. Otra pausa. Entonces. Bien. Estoy dentro. No discutimos los siguientes pasos. No directamente, porque ambos sabíamos lo que vendría después de esto. Si me equivocaba, desaparecería silenciosamente. Solo otro ex empleado amargado. Pero ¿y si yo tenía razón? El edificio no sobreviviría al incendio. Nombré el archivo, Cascade Protocol, V3, PPTX, e integré un sistema a prueba de fallos. Si alguien intentaba editarlo o reenviarlo, los metadatos se codificarían y todo se borraría de forma automática. Anita verificó las marcas de tiempo. Malik revisó el rastro de datos y yo repasé los apuntes del orador como si estuviera de pie frente a la junta directiva porque no lo estaría. Esto tenía que concretarse antes de que yo estuviera en la sala. Antes de que el CEO pudiera preparar una defensa. Antes de que alguien tuviera tiempo de tergiversar los hechos. Encripté la presentación. Configuré un envío programado para las 8:45 a.m. En punto 15 minutos antes de que comenzara la revisión de las partes interesadas del segundo trimestre, envié una copia a cada miembro de la junta directiva, utilizando una dirección de retransmisión anónima y verificada. Asunto. Urgente. Divulgaciones de riesgo material adjuntas urgente. No dormí la noche anterior. Solo miré fijamente al techo del hospital, el monitor cardíaco emitiendo un pitido constante, contando los segundos como solía hacerlo en el despliegue. 8:46 a.m. Malik me envió un mensaje con una palabra. Visto. La presentación los guío, a través de todo cronológica y claramente. Los proveedores falsos. Los contratos inflados. Los esquemas de enrutamiento interno y las huellas digitales. Los registros de acceso al sistema. El rastro de auditoría de Sentinel, 2 que nadie sabía que aún existía. Cada entrada rastreada a 4 usuarios internos, 3 de los cuales no tenían autoridad legítima para aprobar transferencias. Y un alias coincidía con el dispositivo personal del CEO, conectado desde la suite ejecutiva 27 veces durante 6 semanas. La diapositiva final decía, recomendación, auditoría independiente, congelación total de las operaciones de adquisición y revisión inmediata de las cadenas de autoridad ejecutiva. Sin nombres, solo hechos, solo lo suficiente para desencadenar una reacción a nivel de la Junta. Y funcionó. A las 9:12 a.m. La reunión trimestral de las partes interesadas fue cancelada. El CEO ni siquiera llegó a entrar en la sala de juntas. Lo sacaron del pasillo. Al mediodía, los rumores se estaban filtrando. Se emitieron avisos de retención de adquisiciones en 3 departamentos. Un equipo forense externo estaba revisando los registros de acceso en tiempo real. A las 2 p.m., alguien filtró una versión redactada del Cascade Protocol a la prensa. En cuestión de horas, la historia estaba en vivo. Un denunciante anónimo descubre un fraude interno en Legacy Tech. Las fuentes apuntan a una mala conducta ejecutiva. Las acciones cayeron un 6% antes del cierre de los mercados. Un memorando interno del CEO llegó a las bandejas de entrada a las 5:47 p.m. Estamos profundamente preocupados por las recientes afirmaciones. En este momento, parece que estas acciones fueron emprendidas por un actor interno deshonesto sin conocimiento o consentimiento ejecutivo. Contención clásica. Negarlo todo. Impulsar la narrativa. Encontrar a un chivo expiatorio. Pero los registros decían lo contrario. Y por una vez, la Junta no se lo creía. A las 7 p.m., Anita envió un mensaje de texto. Lo están acorralando. Han traído a los auditores. Estás a punto de volverte muy popular. No me sentí triunfante. Solo me sentí. Listo. Me habían despedido mientras luchaba por mi vida. Ahora ellos luchaban por la suya. La llamada vino de un número oculto. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No por vacilación, sino por control. Señor Lang, dijo una voz calmada. Esta es Anne Ridley. Llamo en nombre de la Junta. Anne Ridley, presidenta del Comité de Gobernanza. Aguda. Calculadora. El tipo de persona que no hace llamadas a menos que el resultado ya esté decidido. Iré al grano, dijo. Creemos que la compañía se enfrenta a una crisis de integridad crítica. Y estamos reevaluando las estructuras de liderazgo. Nos gustaría ofrecerle formalmente un puesto. Hizo una pausa, como si esperara que la interrumpiera. No lo hice.
Estamos considerando 3 opciones. Asesor principal de la Junta, jefe interino de auditoría interna, o una consultoría abierta con acceso directo a la presentación de informes. Términos negociables. Miré por la ventana del hospital. Goteo intravenoso constante. Los recuentos sanguíneos aumentando lentamente. Todo mi cuerpo todavía dolía por semanas de veneno siendo quemado fuera de mis células. Y ahora querían que volviera. Respiré profundo. ¿Es esto una disculpa? No, dijo, sin inmutarse. Esto es un reconocimiento de valor. Y un deseo de evitar una mayor exposición. Puntos por honestidad. Necesitaré tiempo, dije. Se ha ganado eso. Terminé la llamada y le di vueltas en mi mente durante el resto del día. No me estaban pidiendo que volviera por sentimentalismo, o legado, o lealtad. Estaban preguntando por qué yo tenía las llaves del reino, y no había quemado el lugar. Todavía no. No quería el título, no me importaban las oficinas en esquina, las ventajas de la C-Suite, o los paquetes de compensación acolchados. Eso es lo que quería el CEO. Y él había construido un reino sobre arena. Yo quería el control. A la mañana siguiente, llamé a Anne. Estoy dispuesta a ayudar, pero tengo condiciones. Por supuesto, quiero acceso completo a los sistemas, sin restricciones, legado y nube, mi propio entorno de pruebas de cumplimiento, y un equipo forense de mi elección, que me reporte solo a mí y a la Junta. Hubo una pausa. ¿Y su título? Puede llamarme como quiera, pero no reporto a ningún ejecutivo, solo al comité de auditoría, sin líneas punteadas, sin apretones de manos a puerta cerrada. Entendido, dijo. Una cosa más, añadí. Quiero que se instalen interruptores de apagado en el backend, en cada sistema financiero que señale. Palancas silenciosas. No por venganza, solo por seguridad. Anne estuvo callada durante mucho tiempo. Eso es muy poco convencional. También lo fue despedirme durante la quimioterapia. Ella exhaló lentamente. Bien. Recibirás todo por escrito para mañana. Colgué, sin sentirme victoriosa, sino firme. Esto no se trataba de gloria. Se trataba de no permitir que esto volviera a ocurrir. No a mí. No a nadie que hubiera pasado su vida manteniendo las luces encendidas mientras otros se llenaban los bolsillos en la oscuridad. Caminé a través de las puertas principales un martes por la mañana, sin prensa ni fanfarria, solo el zumbido silencioso de los escáneres de credenciales y el olor a café de oficina quemado. Habían pasado 7 meses desde el correo electrónico de despido, 4 meses desde que la Junta me pidió que volviera, 2 semanas desde que los auditores presentaron su informe final, detallando exactamente cuán profunda había llegado la podredumbre. Ahora estaba entrando de nuevo, no como una empleada que regresaba, no como una salvadora, sino como el fantasma en las paredes que pensaban que habían enterrado. Pasé por el mostrador de recepción. Nueva cara. No me reconoció. No ofrecí mi nombre. Solo levanté mi credencial temporal, autorización especial, y seguí caminando. El viaje en ascensor fue silencioso. Piso 17. Ala ejecutiva. Solía caminar por estos pasillos con una tableta llena de diagnósticos de sistemas, dando actualizaciones de estado mientras la gente fingía no entender cómo funcionaba su propia infraestructura. Esta vez, no estaba aquí para explicar. Estaba aquí para hacer cumplir. La oficina que me dio la Junta no era llamativa. Sin vista del horizonte, ni paredes de cristal, solo una pequeña habitación con 2 escritorios, una pizarra y acceso directo a los paneles de control del sistema central. Exactamente como lo quería. En mi escritorio había un solo objeto, la misma tableta que había usado durante mi última huelga, dejada atrás cuando revocaron mi acceso. Alguien la había devuelto, limpiada. Pero no necesitaba el dispositivo. Tenía todo respaldado. Redundancias de redundancias. Mientras iniciaba sesión, sistema por sistema volvía a encenderse. Registros de enrutamiento, cadenas de adquisición, aprobaciones de acceso, marcas de tiempo de control de versiones, los que habían intentado borrar, los que no sabían que había construido para que se autorreplicaran. El cáncer me dejó postrada, la quimioterapia me vació. Ser despedida mientras estaba conectada a una vía intravenosa en el hospital casi rompió algo dentro de mí. Pero no lo hizo. Aclaró. No me importa si recuerdan mi nombre. No me importa si me dan las gracias. Me importa que nadie más sea tomado por sorpresa como lo fui yo. Que las personas que se presentan temprano, se van tarde y construyen todo lo que la compañía da por sentado, no sean expulsadas cuando son más vulnerables. Pensaron que era demasiado débil para importar. Resulta que yo era lo único que mantenía honesto a todo su sistema. Y ahora, soy la última a la que despedirán sin luchar. Esta historia fue brutal, pero esta historia a la derecha es aún más demente.